Tenemos fundamentos de diseño para emprendedores. ¿Por qué para emprendedores? Porque realmente este no es un curso completo de diseño y tampoco es una capacitación para gente experta. Realmente cuando pensé en hacer este mini curso, lo primero que pensé era qué de esto me ha servido a mí como emprendedor para poder aplicar, para que otros también puedan aplicar ese mismo conocimiento. Entonces esto es como una ruta que yo ya he pasado, la cual quiero compartir con ustedes. Entonces, fundamentos de diseño significa las bases para poder diseñar y tener una idea de cómo mejorar lo que yo ya estoy haciendo. En este caso, si estoy publicando en una página de Facebook, si estoy publicando en mi WhatsApp, si estoy publicando en Instagram, entonces puedo tomar estas bases para poder aplicarlas y mejorar lo que estoy haciendo. Bueno, los dos me conocen realmente, soy Sergio Maldonado y me he destacado y me he enfocado más que todo en el tema del emprendimiento y el tema de marketing, esencialmente estudiando y aplicando de forma autodidacta los conocimientos, y también buscando la forma de cómo colaborar con otros proyectos, obviamente de otras personas, que me puedan servir a mí para poder aplicar también en mis negocios o en mis proyectos. Entonces, si ustedes ven esta parte en blanco, no se pongan temerosos en el sentido de que no les muestra nada la pantalla, simplemente les estoy mostrando una pantalla en blanco porque realmente así me sucedió a mí cuando yo comencé a entrar en este mundo del diseño. Y cuando nos enfrentamos al mundo del diseño, todo es en blanco. O sea, no tenemos conocimiento absolutamente de nada. Vemos el diseño, vemos fotografías, vemos posts, vemos gran cantidad de cosas que están a nuestra vista, pero que no las podemos descifrar. Es como un código que no hemos podido descifrar. Entonces, así comencé yo como una página en blanco prácticamente, y como dicen, 3 doritos después, yo ya pude enfrentarme a esta realidad del diseño y empezar a hacer algunos trabajos para otros proyectos, para otras personas y para mí y para mis proyectos como tal. Entonces, estos son algunos ejemplos de las cosas que yo he ido mejorando, he ido aplicando. En este caso tenemos el diseño de una revista, que costó muchísimo. Esta la diseñé yo en Adobe InDesign y está tirando ya casi el diseño profesional porque este se le llama diseño editorial. Pero también he aplicado esos conocimientos a distintas formas de hacer diseño, como es el caso de las páginas web que tenemos acá por arriba, y como lo que es también tarjetas de presentación y algunos logos, en los que he podido trabajar. Lo más importante, del diseño como tal, eh, no tiene que ver con lo que se muestra en pantalla, sino con lo que transmite esa imagen. Y cuando quiero decir esto me refiero a que nosotros cómo componemos y cómo componemos un diseño, cómo diseñamos para transmitir un mensaje. Si la fotografía, el post no transmite un mensaje, el diseño, por muy bonito que sea, no va a lograr su cometido. Entonces, para poder componer o transmitir un mensaje, nosotros tenemos que tener ciertas, digamos, leyes básicas con las que podemos empezar a jugar con el diseño. Entonces vamos a comenzar con esa parte. La primera de ellas es el equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con que las cosas estén ordenadas dentro del lienzo de la pantalla, de manera que sea agradable al ojo humano y que además se entienda el mensaje. Por ejemplo, en esta imagen que tengo yo acá, nosotros como humanos recibimos esas señales de la imagen y las terminamos comprendiendo como algo que está bien compuesto y está equilibrado. En este caso, si nosotros trazáramos una línea por el centro de esta imagen y una línea por el centro de arriba hacia abajo,
vemos cómo las figuras que están por debajo y las figuras que están por arriba se están comportando de manera que me generan una espiral y eso me transmite a mí una información. Entonces, si nosotros sabemos ordenar las formas o los objetos dentro de la pantalla de manera que estos queden equilibrados por su peso en la imagen, entonces vamos a poder trabajar de manera mucho más ordenada. ¿Por qué es importante el equilibrio? Bueno, el equilibrio es importante simplemente porque hay una necesidad de equilibrio que nosotros tenemos como personas. Es por eso que cuando vemos un cuadro que no está simétrico, o sea, que no tiene una simetría, nos sentimos incómodos. ¿Quién no se ha sentido incómodo, quiero pensar yo, cuando ve el cuarto desordenado? ¿O quién no se ha sentido incómodo cuando ve el relajo de trastes que está en el lavador? Entonces, necesitamos tener un equilibrio para que nuestra mente y para que la mente de las personas pueda comprender el mensaje. Les hablaba de simetría. La simetría es un equilibrio en lo que nosotros una imagen la podemos partir por la mitad. Por ejemplo, si nosotros partimos este corazón por la mitad, vemos que una parte es el reflejo de la otra, y es el reflejo exacto y preciso de la otra mitad, se podría decir. ¿Qué significa simetría? Bueno, simetría significa equilibrio axial. Quiere decir que esta parte es idéntica a la otra. Y para que nosotros tengamos equilibrio, tenemos que tener el mismo peso en la izquierda y el mismo peso en la derecha. ¿Se comprende eso? Bien, entonces, esa es la segunda parte, simetría. Ahora, Sí, sí. regularidad. ¿Qué significa regularidad? En este árbol que yo tengo acá, que se asemeja a una infografía, en este árbol que yo tengo acá, si se fijan, hay una figura central por debajo que es mucho más grande que la otra. O sea que esta figura tiene mayor peso que cada una de las figuras que está en esta parte de acá. Ahora, hay una regularidad, ¿por qué? Porque hay una uniformidad en estas figuras. Todas están asociadas de manera que no pierden un orden. Si se fijan por acá sale una línea y no pierde la línea vertical hasta llegar hasta arriba. De la misma manera sale otra línea y no pierde la forma vertical. Entonces, son diferentes figuras o diferentes sujetos en una sola imagen, pero que tienen una uniformidad. A eso se le llama regularidad, o a eso se le puede llamar orden basado en el principio de alguna desviación. En este caso tenemos un equilibrio. ¿Por qué? Porque aunque esta figura tenga mayor peso que las demás, forma parte de una totalidad. Y eso es lo importante del equilibrio, que lo vamos a ver más adelante en otra de las diapositivas. Complejidad. ¿Qué significa la complejidad? Bueno, la complejidad significa que yo estoy conformando un todo, o sea, una totalidad. La imagen como tal es una totalidad y transmite un mensaje, pero ese mensaje está conformado por diferentes piezas o partes más pequeñas, de esas numerosas unidades, como lo dice el texto, que comparten en sí un mensaje completo y que por ser pequeñas partes al final se vuelve complejo, pero forman algo completo. Eso es lo importante de este término, complejidad. Que aunque yo tengo numerosas partes, no sé si por aquí se fijan, pero por aquí hay una taza, por aquí hay un zapato de mujer, y por aquí hay diferentes cosas que realmente no tienen mucho que ver con la totalidad, pero que conforman parte de la imagen, la complejidad. Y la unidad, de que era de la que les hablaba. La unidad es un equilibrio en el que nosotros representamos algo como total. Si se fijan en esta imagen, que es bastante minimalista, nosotros tenemos una fruta
y esta fruta prácticamente tiene el mayor peso dentro de la imagen, pero es una unidad, o sea, es una sola cosa, y si se fijan, el mensaje está tanto dentro de la fruta como dentro, perdón, es la fruta como tal y dentro de la fruta, pero es una sola cosa. En este caso es una sola cosa. Y fíjense bien el contraste que hay entre el fondo de la imagen y la fruta como tal. Y esto tiene que ver mucho con percepción del color, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Exageración. La exageración es una, se podría decir, es una de las técnicas que más se utiliza hoy en día, sobre todo por la generación de los millennials. Entonces, la generación de los millennials están muchos dados a querer ver las letras grandes, a querer ver cosas extravagantes, o a querer intensificar o amplificar las tipografías, las fuentes o las imágenes dentro del trabajo o dentro del diseño. ¿Por qué se hace esto? Porque estas figuras, por ejemplo, que yo tengo acá, que son tipografías, o sea, son letras, lo que hacen es que dan un aspecto de movimiento, y la verticalidad que tienen, o sea, la orientación hacia arriba que tienen, da una sensación de vértigo, da una sensación de más dinamismo. Si a eso le sumamos nosotros que a esta imagen le colocamos colores más llamativos, entonces va a ser más atractivo para las personas o para un cierto tipo de personas. Entonces, ya con eso, nosotros nos vamos dando cuenta que cada diseño está, valga redundancia, diseñado para ciertos tipos de personas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a terminar con la predictibilidad, que no es más que una técnica visual que sigue un orden o que sugiere un orden por el cual debe terminar una imagen. Por ejemplo, en este caso la imagen que vemos acá, si se fijan cómo comparte el mismo patrón. En este caso, nosotros visualmente hablando, podríamos decir que la imagen comienza desde abajo y termina arriba en el mensaje con las letras que yo tengo acá. Pero bien podríamos decir que el mensaje comienza de arriba hacia abajo. Pero la predictibilidad me dice a mí que este mensaje comienza de abajo hacia arriba. Entonces es muy probable que la gente o las personas comiencen a tomar la imagen porque el mayor peso lo tiene esta parte de acá. Entonces el texto pasa un poquito desapercibido. Si se fijan ustedes cómo comienza con un fondo oscuro y termina con figuras, con cierta figura en la parte superior de la imagen. A ver, ¿comprendemos esa parte de predictibilidad? Sí. Muy bien. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, solo nos faltan, creo que unas tres. Nos faltan tres. Ok, vamos con sutileza. La sutileza, yo creo que la sutileza se entiende rápido con la imagen que estamos viendo. Si se fijan, las dos figuras que están arriba vienen cayendo, obviamente hacia abajo, pero tienen un aspecto muy suave, tienen un aspecto muy minimalista, tienen un aspecto muy ingenioso, tienen un aspecto delicado. A eso le podríamos llamar sutileza o refinamiento. O sea, es agradable a la percepción humana, pero si no se trata con bastante cuidado, puede tender a aburrir a la persona, o puede tender a no transmitir el mensaje que queremos transmitir, valga la redundancia. Por ejemplo, pregúntense ustedes, esta imagen que ven acá, ¿será que es más factible utilizarla con un joven de 13 años, 14 años, o con un señor de 40 años? Háganse la pregunta. ¿Será más factible utilizarla para un señor de 40, 50 años, o utilizarla para una persona más joven, en este caso?
Entonces se pueden hacer la pregunta. Si se fijan la imagen, aparte de ser sutil, también es compleja. Es compleja, ¿por qué? Porque dentro de las figuras están representadas con tipografía, o sea, con letras. Y ahí es donde se vuelve compleja. O sea que se muestra de manera sutil a primera vista, pero se vuelve compleja dentro en sí misma. Entonces hay que jugar con las diferentes técnicas para poder, lo que nos dice es que hay que jugar con diferentes técnicas para poder componer una sola imagen. Incluso podríamos aplicarlas prácticamente todas. Transparencia. La transparencia no es cuento nuevo, realmente la transparencia viene ya como una tendencia desde hace algunos años. Se ha ido perdiendo poco a poco, pero todavía se utiliza en algunos trabajos, sobre todo por el texto, sobre todo por cómo nosotros vemos el texto dentro de la imagen y cómo lo podemos hacer todavía más llamativo. Por ejemplo, esta portada de disco, si se fijan, lo único que tiene acá, o esta imagen, lo único que tiene acá son 3 figuras geométricas, 2 textos, uno al fondo, no sé si se nota por acá, y uno al frente, que es el que está por acá en verde. Y obviamente el disco que tiene aquí abajo. Y si se fijan, las 3 figuras comparten cierta transparencia. La imagen me dice que esta es el primer cuadro, o sea, el cuadro que está más cercano. El cuadro que está más alejado es el azul que aquí vemos atrás. Es una imagen llamativa, tanto por la transparencia como por sus colores, pero que transmite un mensaje muy claro y muy preciso. Realmente no tiene complejidad esta imagen. Entonces, la podemos utilizar incluso en post para redes sociales, y no es algo que la gente utilice últimamente, pero que sí podríamos nosotros probar a utilizar. Y por último tenemos la profundidad, que la profundidad más que todo se utiliza como una técnica de fotografía, donde la luz y la sombra es súper importante. Entonces, si nosotros vemos en la imagen, vemos como el mensaje está inmerso en la imagen como tal, pero que además la profundidad de la fotografía nos da ciertos datos acerca de ese mismo mensaje, o sea, complementa un mensaje. Nosotros bien podríamos en esta fotografía, si se fijan, el texto está en los escalones, pero nosotros bien podríamos utilizar los diferentes espacios que están dentro de la fotografía para poder amplificar el mensaje que nosotros estamos transmitiendo, en este caso. Entonces, nosotros nos aprovechamos del ambiente, de la luz y de la sombra para poder transmitir en ese mensaje y dar una sensación de cercanía o de lejanía en esta imagen como tal. Sobre todo se utiliza en el tema de la fotografía. Entonces, ¿qué otras técnicas hay? Bueno, esta información no me la inventé, no la saqué de un folleto que me encontré por ahí tirado, ¿no? Esta información la saqué yo de un libro que se llama Técnicas y Leyes Compositivas, y hay más, hay otras. Está la profusión, la actividad, la neutralidad, la variación, el realismo, la yuxtaposición, la secuencialidad, la difusividad, y la continuidad. Por ejemplo, esta difusividad no es más que, no sé si han notado ustedes que nosotros usamos el término borroso. Pues el término borroso al fondo de la imagen se llama difusividad. Es lo que nosotros generalmente decimos, esta imagen se ve borrosa por detrás o pierde el enfoque. Cuando una imagen está desenfocada, ya sea por enfrente o por detrás, nosotros estamos utilizando algo difusivo en ese sentido. Entonces se utiliza muy seguido.
Se utiliza muy seguido, sobre todo en fotografía. Ahora, vamos a entrar a la parte de las prácticas, pero antes de entrar a la parte de la práctica, me gustaría, me gustaría que hagamos algunas preguntas. Entonces, les voy a dar la palabra para que empiecen a hacer algunas preguntas o si tienen alguna duda que no haya quedado clara dentro de los términos para poder entrar de un solo ya a la parte práctica. Hola. Ajá, te escucho. ¿Serlis? Sí, Hola. ok, vamos. Le decía de que no tengo ninguna pregunta, creo que he quedado clara con eso. Ah, muy bien. Ignacio. Sí. No, que estaba con respecto a lo que decías de, por ejemplo, de la imagen que nos mostraste del tenedor y de la como manzana, era eso, ¿verdad? La voy a colocar en pantalla para que la veamos. Eh, pero amplíala más. Ok, 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 ok. Sí, con respecto a eso que decíamos de que a quién le va a interesar si a una persona adulta o a un joven. Y por ejemplo, como ahora vemos de que los jóvenes buscamos más publicidad o diseños eh, coloridos, pero no tan cargados, Ajá. porque entre más letras, como dicen, menos le interesa a uno, porque lo mira muy aburrido y por decirlo así, les toma mucho tiempo para saber al final cuál es el mensaje que la empresa o el diseño quiere dar a conocer. Sí, ese es un problema, ese más que ser un problema, es una cuestión que hay que tomar en cuenta porque eh, es tan, es tan fregado hoy en día por el asunto de cuánta capacidad tienen los seres humanos de prestar atención, por ejemplo. Entonces, cuando nos topamos con esa realidad Sí, es lo de que solo prestamos atención durante 8 o 10 segundos máximo para que algo se nos vaya de las manos o de nuestra atención, entonces tenemos que saber que las composiciones visuales, los posts, las publicaciones, etcétera, deben de ser llamativos y van a ser llamativos respecto a la persona a la que yo le estoy apuntando. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, que primero antes de empezar a diseñar hay que saber a quién va dirigido el mensaje. Y eso es parte del proceso creativo que creo que ya vamos apuntándole a ese proceso creativo. De repente en las próximas reuniones podemos hablar de ese proceso creativo para que nosotros vayamos pensando y tengamos idea a quién pueden ir dirigidos estos mensajes. Más adelante les voy a presentar algunos ejemplos o algunas recomendaciones de lecturas para que nos vayamos poniendo, perdón, nos poniendo al día con con esas recomendaciones. Bueno, gracias Ignacio. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Ok, entonces, si no tenemos más comentarios, vamos a pasar a la parte práctica. Ok. En la parte práctica vamos a hacer dos o tres prácticas. La primera de ellas tiene que ver con algo básico. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos teniendo alguna idea. Entonces,
Ok, en la primera práctica vamos a hacer lo siguiente. Lo único que vamos a hacer es crear un post de Facebook e Instagram. Y aquí les voy a hablar de diferentes aspectos que son técnicos, que son aspectos, detalles técnicos que hay que saberlos de antemano. Por ejemplo, el primero de ellos es elegir un formato. Cuando nosotros creamos una imagen o un post de Facebook o Instagram, tenemos que saber que esa imagen tiene ciertos requerimientos técnicos. Por ejemplo, que debe de estar en cierto rango de resolución, o sea, que tiene una resolución específica y que puede ser diferente a una historia de Instagram. Generalmente cuando nosotros publicamos en Facebook, generalmente esa imagen es cuadrada, o sea, que tiene lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Entonces, si comprendemos eso, vamos a ir tanteando cuáles son los formatos para cada ocasión. Entonces vamos a ir trabajando en esa parte. Ok, les había pedido que iniciaran sesión o que crearan ustedes una cuenta para poder utilizar Adobe Spark Post, que es bien sencillo de utilizar. Entonces vamos a trabajar con esta herramienta. Si ya están listos, entonces démosle viaje, como dicen. Vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto y vamos a elegir, si estamos en nuestra computadora, vamos a elegir una publicación de Facebook. No, vamos a elegir una publicación de Instagram en este caso. Vamos a elegir una publicación de Instagram. ¿Ok? Cuando ustedes crean cuando ustedes lo están haciendo desde su teléfono, lo primero que les va a aparecer es cuáles son esos archivos que ustedes van a utilizar, o si van a utilizar un fondo de un color, un patrón, si van a utilizar un video o si van a utilizar cualquier otro archivo desde su teléfono. En este caso, como lo estoy haciendo desde la computadora me permite elegir primero el formato que voy a utilizar. Entonces, si están en el teléfono, utilicen donde dice color uniforme y van a elegir el color básico blanco y le van a dar siguiente. Repito, van a utilizar un fondo de color y lo van a colocar totalmente en blanco. Listo. Ok, ahora, si ustedes ya eligieron el formato dentro del teléfono, les pedí que eligieran el formato de Instagram, ¿verdad? Que es un formato cuadrado. Entonces, si ya tienen el lienzo como yo lo tengo acá, ya sea en su teléfono o en su computadora, lo primero que vamos a hacer es quitar esta marca de agua que está acá, que dice Adobe Spark. Entonces, si están en el teléfono, pinchen ahí la parte donde dice Adobe Spark, la marca de agua que está abajo, en la parte de abajo, en la parte derecha, y le van a dar eliminar marca de agua. Esto lo van a hacer porque estamos utilizando la versión gratuita de Spark Post. Una vez quitando esa marca de agua, ya podemos empezar a trabajar dentro de nuestra imagen. En este caso la voy a eliminar acá. Ya la tengo eliminada. Ok, voy a darle comenzar acá y listo. Ok, ya la eliminé. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un formato como este que es cuadrado? Lo que sucede es lo siguiente. Para que nosotros tengamos equilibrio en la imagen, lo ideal es que nosotros trabajemos a partir del centro de la imagen. Por ejemplo, voy a colocar y añadir acá un texto. ¿Ok? Y le voy a dar acá texto propio. En la aplicación, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es editar el texto que ya tienen en el centro
o si lo borraron, por alguna razón lo borraron, pueden darle a la opción de añadir texto, y van a colocar la siguiente palabra. Van a colocar el siguiente texto. Compra ya. Y le van a dar en hecho. ¿Ok? Ok, entonces ahora ya tengo un texto en el centro de mi imagen. Ya tengo texto en el centro de mi imagen y ya puedo empezar a trabajar con este texto. Entonces, ya que tenemos el texto en el centro, lo que debemos hacer es empezar a darle cierto formato. Lo más importante respecto al texto en primera instancia es cómo lo vamos a combinar con el fondo, porque el fondo, dependiendo del fondo, vamos a colocar todos los elementos dentro de nuestra imagen. Por lo tanto, si nosotros dejamos el fondo con color blanco, entonces ya podemos comenzar. Yo lo voy a dejar en blanco para que vean la diferencia entre utilizar blanco y utilizar otro color. Voy a seleccionar el texto y lo primero que voy a hacer es cambiarle la fuente. Cuando se refiere a la fuente se refiere al tipo de letra, entonces voy a cambiarle la fuente. Si están desde el teléfono, lo pueden hacer fácilmente seleccionando el texto y hay una pestañita ahí casi en el centro de la pantalla que dice fuente. Entonces pueden elegir cualquier fuente que está ahí. Obviamente eso depende de a quién va dirigido el mensaje. En este caso yo voy a utilizar una que se llama una que se llama Futura PT, que está por ahí cerquita, Futura PT. Entonces la voy a elegir por acá. Vamos a ver si la encontramos en la computadora. Vamos a esperar a que cargue esto. Utilicen la que dice Futura PT. Y fíjense bien, si el texto si el texto por alguna razón se le sale de cómo lo tenían acomodado, o sea, si la palabra ya se les mueve hacia abajo, lo único que tienen que hacer es agrandar ese texto hacia un lado y volverlo a colocar en el centro. Ok, le voy a cambiar acá, futura. Por acá está. Ok, entonces aquí ya tengo el texto en el centro y ya tengo mi figura también ya formada. Ahora, ¿qué pasa con esta forma? Se ve un poquito, ¿cómo les podría decir? Se ve un poco incómoda esta figura. ¿Por qué se ve un poco incómoda? Porque yo estoy trabajando con una forma en la que sus puntas o en la que sus esquinas son puntas. Generalmente cuando trabajo con figuras, y si se pueden fijar en esta parte de acá del botón, utilizan bordes redondeados. Ese es un tema más complejo del que podríamos hablar más adelante, pero el diseño, la tendencia del diseño hoy en día es que los bordes incluso de los aparatos electrónicos sean redondeados, porque los bordes que tienen punta dan una sensación de peligro o dan una sensación de incomodidad. Entonces vamos a cambiar ese borde. Y para cambiar ese borde lo vamos a cambiar donde dice forma, siempre seleccionando el texto y yéndonos a la pestaña de forma. Generalmente yo utilizo la forma de borde redondeado, que es esta que sale por acá. Ya se las muestro en pantalla. Es esta que sale por acá. ¿Ok? Entonces, ahora ya el texto ya tiene un poquito más ya sentimos un poquito más de confianza sobre él. De repente podemos modificar el tamaño.
De repente podemos modificar, incluso podemos modificar el espacio que hay entre cada línea. Y fíjense bien cómo se va extendiendo el texto. Ahora, si yo elijo forma y le doy hacia, vamos a ver, hacia acá arriba donde dice relleno, fíjense bien cómo se va agrandando el borde de la forma, más no del texto. Y fíjense bien cómo queda ahora. Este aspecto es mucho más satisfactorio que este que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque esta letra rebasa el borde de mi figura. Entonces lo voy a modificar y lo voy a hacer y le voy a poner un poquito más de relleno a esa forma. Ok. Entonces lo vamos a dejar un poquito más de relleno. Ahí. Ok, lo vamos a dejar así por ahora. Fíjense bien. Yo solamente tengo acá una forma con un texto encima. Obviamente yo puedo mover esto hacia abajo o lo puedo mover hacia arriba. Fíjense bien, si yo quiero crear un post, generalmente no voy a encontrar una sola figura. Como lo que yo quiero hacer es llamar la atención con este botón, yo le puedo cambiar el color. Digamos que le voy a cambiar un color más llamativo. Perdón, vamos a darle para acá atrás. No haya seleccionado el texto. Voy a seleccionar el texto y le voy a dar la pestaña de color y le voy a cambiar el color. Entonces puedo elegir estos colores que están acá. Fíjense bien, como lo que yo tengo es el texto con una forma, si yo selecciono cualquier color, fíjense bien que el color, estoy eligiendo dos colores, uno del texto y otro del fondo de la figura en la que está el texto. Yo bien podría invertir estos colores. ¿Cómo lo invierto? De esta forma. Fíjense bien, ahora ya tengo yo un color que suele ser un poquito más llamativo en el fondo de este mismo texto. Bien podría cambiarlo, colocar un rojo. Podría colocar un rojo por acá. Vamos a elegir un rojo por acá. Fíjense bien que puedo hacer esto. Puedo editar el color y puedo seleccionarlo por acá. Por ejemplo, acá tengo un rojo. Si se fijan, estoy utilizando el color de fondo del texto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a guardar acá y voy a editar, pero el segundo color. Y lo voy a dejar en blanco. Lo voy a guardar y lo que voy a hacer es que lo voy a invertir. Ahora ya tengo un color más llamativo que el que tenía antes. Hasta ahí estamos bien. Sí. Ok, entonces ya que nosotros ya tenemos editado el texto, bien podríamos nosotros seguir haciendo modificaciones. Por ejemplo, yo le puedo colocar acá dentro de mi texto y le puedo cambiar la orientación del texto. Puedo alinearlo al centro, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso depende de cómo yo lo quiera combinar el texto. Ahora, como yo sé que estas publicaciones generalmente no solo traen un texto encima, sino que traen una imagen o un icono, lo que sea, entonces vamos a agregar una imagen o un icono. En este caso voy a agregar un icono. Bien podría ser que añada una imagen o un icono. Voy a elegir un icono. Y voy a buscar acá cualquier palabra que se les ocurra que puedan poner acá. Pueden poner producto y pueden arrastrarlo. Yo en este caso voy a elegir esta figurita que me sale por acá. Ok, la voy a elegir, la voy a colocar por ahí. Pero fíjense bien, esta imagen
por cómo está repartida el texto y el icono, no tiene equilibrio. ¿Por qué no tiene mayor equilibrio? Porque si se fijan, este espacio de acá es más reducido que este espacio de acá. Se voy a tratar de dejarlo de manera que tanto por arriba como por abajo tengan la misma distancia. Entonces lo voy a dejar más o menos por acá. Entonces ahora yo ya estoy teniendo un equilibrio, porque la misma distancia que tengo acá es probablemente la misma distancia que está acá y la misma distancia que está a ambos lados, o sea que está centrado. Y esto es lo que sucede cuando nosotros utilizamos, cuando utilizamos un lienzo que es cuadrado en sí. Cuando tenemos un lienzo cuadrado, generalmente la posición de los objetos se coloca en el centro. Lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el color, porque me parece que esto está llamando mucho más la atención que esto. Entonces, para tener un equilibrio en el color, bien podría yo colocarle el mismo color, o bien podría colocarle yo, para hacer un contraste, un color como por ejemplo este. Entonces aquí ya tengo un contraste muy alto. No me quiero meter mucho el tema de los colores, pero cuando yo tengo un fondo blanco, generalmente los colores que son llamativos como el rojo o el azul y son intensos, me permiten llamar la atención de manera directa en las figuras. Si yo tuviera un color en el fondo, sería un poquito más difícil la combinación de los colores. ¿De acuerdo? Entonces, esa combinación de los colores va a depender del fondo que nosotros hayamos elegido. Pero me dicen ahora ustedes, ok, hasta aquí estamos bien. Pero esta herramienta tiene un montón de cosas más. Por ejemplo, a modo de práctica, vamos a elegir por acá el fondo. Perdón, vamos a elegir por acá el fondo que no tiene lienzo. O sea, fuera del lienzo, voy a dar un clic fuera del lienzo. Y si están dentro de la aplicación, van a tener que tener la pantalla donde dice añadir, colores, animación, formato, marca y redimensionar. Entonces, en esa pantalla, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ya teniendo la figura y el texto, lo que van a hacer es añadir una animación. Como estoy en la computadora, yo lo voy a hacer desde acá, en esta pestañita que yo tengo acá, y le voy a decir animación. ¿Ok? Si se fijan, la animación únicamente está disponible para el texto. Entonces, voy a elegir una animación del texto y le voy a dar acá donde dice diapositiva. ¿Ok? Si ustedes están en el teléfono y eligieron animación, diapositiva es una de las últimas. ¿Ok? Diapositiva es una de las últimas. Entonces, si yo elijo la imagen, si yo elijo diapositiva, tengo tres opciones. Tengo tres opciones de diapositiva. Una que se mueve, las que se mueven de derecha a izquierda o las que se mueven de izquierda a derecha o se desvanecen. Si se fijan bien, esta se mueve de izquierda a derecha. Entonces, este va a ser el resultado de mi animación. Si yo agrego más textos, por ejemplo, voy a agregar otro texto que diga acá escala, por ejemplo. Vamos a ver por acá. Ok, si se fijan, me tomó el formato anterior, entonces lo voy a cambiar. Le voy a decir que la forma no va a tener ninguna forma. Ok, lo voy a hacer más reducido. Vamos a por acá y lo voy a colocar al pie. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a seleccionar ambas figuras y las voy a mover un poquito hacia arriba. Y fíjense bien lo que pasa con la percepción que tengo de la imagen. Pareciese que esta escala estuviera agrupado
con esta figura que dice compra ya y con esta figura que tiene, el icono. Si yo quiero que la atención se centre en esta parte de acá, del botón, en este caso y del icono, tengo que reducir la distancia que hay entre ellas. Fíjense bien, con un solo movimiento yo ya centro la atención porque estas dos figuras están agrupadas y esta está en el pie. La puedo hacer un poquito más abajo y fíjense ahora que ya quedó mejor la imagen. Ya quedó mucho mejor la imagen. Entonces, si yo doy play en esta parte de acá, ya sea en el teléfono o en la computadora, voy a ver la animación que se me crea al momento de elegir varios textos. Pregunta, ¿hasta ahora estamos bien? ¿Alguna duda o alguna sugerencia? Vamos bien. ¿Todo bien? ¿Han tenido alguna dificultad? Sí, listo, Serlis. Ok, vamos bien entonces. Ahora, fíjense bien, yo hasta el momento simplemente lo que hice fue crear una imagen, fue crear un lienzo en blanco, colocar un texto, editar ese texto y colocarlo dentro de una forma con los bordes redondeados, colocar un color llamativo a la forma y al icono que agregué y colocar un pie de imagen, que generalmente el pie de imagen se coloca el logo de la empresa el logo de la empresa o la marca en este caso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, utilizar esta imagen en diferentes formatos, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, si se fijan realmente, si yo vuelvo acá donde dice proyectos, voy a volver donde dice proyectos. Fíjense bien, acá debería de aparecer lo que yo he editado y aparece por acá. ¿Ok? Si ustedes están desde el teléfono, van a tener la misma opción. Si ustedes le dan hacia atrás, se van a fijar que ese trabajo ya está creado. ¿De acuerdo? Entonces, van a darle hacia atrás y van a ver todos los proyectos que ustedes tienen en la pestaña que dice Mis Posts dentro de su aplicación. En este caso dice Mis Proyectos en la computadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo lo que quiero utilizar es el mismo diseño en diferente formato, voy a hacer lo siguiente, voy a duplicarlo. ¿Cómo lo duplico? Voy a seleccionar ese diseño dentro de la aplicación y le voy a dar al botón donde dice duplicar y le voy a colocar un nombre. Entonces lo voy a hacer desde la computadora por acá, le voy a dar duplicar y le voy a colocar un nombre. Entonces le voy a llamar Post Historia IG de Instagram. Post Historia de Instagram. Lo voy a duplicar. Vamos a esperar un momento. En el caso de ustedes, me imagino que ya lo pudieron duplicar. Y lo que va a pasar es lo siguiente, que ahora voy a tener otro formato. Porque el formato que yo tenía para un post de Instagram, lo puedo utilizar en Facebook, porque es prácticamente el mismo formato de publicación. Pero también lo puedo modificar para que eso sea una historia, ya sea de Instagram o de Facebook. Entonces, a ese proyecto duplicado lo voy a editar y le voy a cambiar el formato, o le voy a cambiar como sale en la aplicación las dimensiones. Entonces, dentro del menú que tienen abajo donde dice añadir colores, animación, etcétera, hay una que dice redimensionar. Entonces le voy a pinchar ahí donde dice redimensionar y voy a elegir cualquiera de los formatos que yo tengo dentro de mis proyectos o dentro de la aplicación.
Y si se fijan, aparece una serie de formatos que prácticamente son todos los que vamos a encontrar en las diferentes plataformas. Incluso lo puedo personalizar. Personalizar implica que yo necesito un formato con dimensiones o con una resolución específica. En este caso la que yo voy a utilizar es historia de Instagram, porque es la que me interesa a mí, modificar. En la computadora me parece cambiar tamaño, entonces voy a elegir la historia de Instagram, que tiene una resolución de 1080 por 1920. Y si se fijan, lo que pasó fue lo siguiente. Ahora, el texto sale prácticamente enfrente del icono. Si yo lo dejo así y lo quiero postear así, no hay ningún problema, pero la idea es que nosotros seamos capaces de modificar esto para que quede de la misma forma que el anterior, solo que en diferente formato. Entonces yo bien podría, fíjense bien, este botón de compra ya aparece demasiado grande y el icono aparece muy pequeño, entonces lo voy a agrandar un poco por acá, lo voy a colocar en el centro por acá, y a este botón lo voy a reducir un poco y lo voy a subir un poco más. Entonces ahí ya más o menos va teniendo una forma más óptima de presentar la imagen. Bien podría ser que esto esté de la siguiente manera. Ok, podría agrandar o podría reducir esta marca. Ok, la podría recolocar en el centro y ahora ya tengo un formato que se parece mucho al que yo tenía anteriormente, solo que ahora como una historia de Instagram que yo puedo utilizar. Entonces, como yo generalmente posteo en diferentes plataformas, esto yo lo puedo tener para diferentes, valga la redundancia, diferentes formatos o diferentes plataformas. ¿Qué queda a partir de esto? Pues lo que queda es probar la aplicación y exportar el archivo. En este caso, exportar el archivo es lo más fácil, es de lo más fácil que tiene la aplicación. Para poder exportar el archivo, creo que arriba tienen un botón de exportación, que es como el icono que está acá, donde ustedes pueden exportar en dos formatos. Uno de ellos es la animación de video, porque como vieron ustedes, hemos utilizado una animación, y la otra de ellas es una imagen estática, en donde solo se va a exportar como una imagen, simplemente. Entonces, cualquiera que elijamos está bien. Yo les recomiendo que elijan la opción de animación de video para que vean el resultado, de la animación que ustedes acaban de colocar. Entonces, guarden el archivo y sería perfecto que al terminar esta práctica hagan un post en Facebook y mencionando el curso y etiquetando la página de Scala, porque hay una página de Scala que está disponible. Sería bueno que crearan un post, lo colocaran en su Facebook y lo compartieran. Se lo voy a agradecer muchísimo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Con la marca de agua, entonces esa se puede quitar, va. La marca de agua se puede quitar. O sea, después de esto, no es que va a aparecer, no es que la aplicación te da solo una vez para darte una prueba, pues. No, para nada. Lo que pasa es que la aplicación, en su forma gratuita, la única dificultad que te pone es que la marca de agua la vas a tener que quitar cada vez que hagas un nuevo diseño, o cada vez que hagas un nuevo diseño. Pero vas a poder crear cualquier cantidad de diseños que querrás, y esos diseños no van a tener la marca de agua. Por ejemplo, voy a crear y les voy a mostrar la cantidad de proyectos en los que yo he trabajado, para que vean que tengo bastantes proyectos
he editado bastantes proyectos dentro de mi cuenta y sigo editando proyectos. Y si yo creo un nuevo proyecto, voy a poder seguir trabajando de la manera más normal posible. La marca de agua solamente es una, ¿cómo le digo? Una dificultad que se pueden quitar pagando la aplicación. Si ustedes quieren pagar la aplicación, perfecto, no hay ningún problema. Pero la aplicación la pueden utilizar de forma gratuita. Por ejemplo, la marca de agua me la ponen acá abajo. Yo la puedo quitar. Y si se fijan, yo estoy trabajando con mi lienzo totalmente blanco, entonces no es ningún problema la marca de agua en este caso, la vamos a poder quitar en cada diseño que vayamos creando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a ir finalizando con la práctica. Solamente les voy a dar algunas recomendaciones con la herramienta. La herramienta tiene una gran cantidad de opciones que deberían de ir probando. Por ejemplo, está el tema de las plantillas. En el tema de las plantillas, si yo tengo un diseño que quiero yo sacar rápido o tengo que hacer posts constantes, yo puedo utilizar una plantilla como las que están por acá. Se puede utilizar cualquiera de estas plantillas que ya están prediseñadas. En el caso de fíjense bien que acá en lugar de plantilla dice variaciones, pero no dejan de ser plantillas por esto. Si yo me voy a la pestaña de plantillas, voy a encontrar otros diseños que están ya previamente creados, y si se fijan este por acá tiene una imagen en el fondo y tiene un texto encima, y el post se ve bastante bien porque aparte de estar utilizando una imagen que le queda perfecto al formato, además está utilizando un texto que se acomoda a ese fondo. Fíjense bien cómo está repartido el peso de elementos dentro de la imagen. Tengo el plato que se lleva prácticamente el mayor peso dentro de la imagen como objeto, y tengo el texto por acá arriba que completa el mensaje de esta imagen. En este caso, un domingo por la mañana habla de un desayuno, o un desayuno como tal. Entonces estoy transmitiendo un mensaje. Más adelante vamos a hacer vamos a seguir haciendo algunos otros ejemplos utilizando esta misma herramienta, en el que ya vayamos a probar con imágenes, vayamos a probar con colores, pero lo vamos a ir haciendo a medida vayamos avanzando en los cursos, en los pequeños cursos. Si no tienen alguna duda, entonces voy a culminar la parte de la presentación. Y lo vamos a dejar hasta ahí por ahora porque ya se nos está extendiendo el tiempo. Y pueden seguir colocando. Acabamos de hacer estas dos prácticas. Añadimos la animación, cambiamos el fuente, la color y la forma y la alineación del texto. Estas fueron las dos prácticas que acabamos de hacer. ¿Cuáles son las lecturas recomendadas? Hay 3 lecturas recomendadas que les sugiero que vayan leyendo. Una de ellas se llama Psicotipo, que básicamente supone la psicología del color, la psicología de la fuente, y es un libro bastante reducido, es bastante corto. La psicología del color tiene que ver con cómo nosotros percibimos los colores y cómo las personas perciben esos colores y qué significa o qué transmite cada color de manera individual. Porque, por ejemplo, el azul tiene un ánimo más de confianza, o sea, transmite más confianza que probablemente transmita el rojo, que es un color muy asociado al peligro. Pero, por ejemplo, tenemos el color negro que también le puede hacer referencia a un tema más de luto, por ejemplo, a un tema más oscuro, entre otras cosas.
Pero las variaciones de esos colores nos van a poder dar la libertad para poder transmitir en un mensaje. Un ejemplo claro es la imagen que está acá, de portada. Si se fijan, utiliza rojo, color negro y blanco. Y la imagen se ve muy llamativa. Porque está colocando colores muy intensos. Y por último está lo que se llama diseño de materiales. Y diseño de materiales, que es la imagen que yo tengo por acá, no es más que una tendencia o un estándar de diseño que utilizan los diseñadores de páginas web o los diseñadores de aplicaciones. ¿Por qué se las menciono? No porque vayan a desarrollar aplicaciones, nada de eso, sino porque ellos tienen la guía de colores perfectamente establecida. Tienen una guía de colores que es maravillosa. Entonces, por eso se los estoy recomendando. Entonces, 3 lecturas recomendadas: psicotipo, psicología tipográfica, psicología del color y material design o diseño de materiales. Y por último, les voy a recomendar la instalación y la utilización de estas 2 aplicaciones. Una de ellas ya la hemos empezado a utilizar y la otra se llama Lightroom. Lightroom es para editar fotos. Entonces, si yo utilizo Lightroom y Spark Post, voy a tener, como quien dice, las 2 caras de la moneda. Por una parte, voy a editar fotos de manera semi-profesional o profesional en mi teléfono, y por otra parte voy a estar importando esas fotos editadas de manera casi profesional para poder utilizarlas en la aplicación de Spark Post. Y bueno, ¿y ahora qué sigue? La próxima semana voy a estar hablando de lo que tiene que ver con la tipografía y lo que tiene que ver con la psicología del color. Entonces, si les interesa este tema, les invito desde ya para que formen parte de esta próxima capacitación o curso, para que vayamos desarrollando de manera continua lo que ya hemos ido aprendiendo en esta parte. Recuerden que todas estas técnicas las vamos a ir probando a medida que vayamos diseñando otros proyectos. Entonces, lo vamos a tomar como base a partir de ahora para poder ir trabajando en diferentes proyectos, y cada una de ellas las vamos a ir utilizando en cada uno de los proyectos que vayamos creando.